CJIA. CJIA. Ok, de CJIA. Le voy a pedir moderador aquí si nos puede cargar la presentación, tan amable. Y bueno, primero permítanme agradecer la invitación a esta institución, a su titular, maestra Ana Campos Perry, al licenciado Abraham Serrano, nuestro distinguido moderador del día de hoy, y a su vicepresidente, el licenciado Martín Alabarreta. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy para charlar de temas interesantes para todos nosotros. Y también permítanme saludar a los egresados del Perry Center, presentes, que también soy egresado del Perry hace muchos años, y a los restos de distinguidos presentes en esta reunión. Si me permiten, pasando al siguiente slide, quisiera mostrarles muy rápidamente un poco un panorama de lo que es la visión estratégica que estamos teniendo, qué es la seguridad multidimensional, los principales desafíos hemisféricos que tenemos, el estado del arte en este concepto y algunas conclusiones. Siguiendo con esta presentación, pasaríamos al siguiente slide. Y aquí me gustaría mostrarles, desde el punto de vista, desde muy alto nivel, qué es lo que significa y cómo se ve la visión estratégica de lo que significa la seguridad y de qué se ocupan los grandes líderes del hemisferio cuando hablamos de seguridad y defensa, o a qué temas se abocan. Primero, si vemos la séptima cumbre de las Américas en Panamá, los temas eran terrorismo, crimen organizado transnacional, otras amenazas a la seguridad, medidas para adoptar y prevenir violencia y crimen. La cumbre siguiente, que fue en Lima 2018, el tema central fue gobernanza democrática contra la corrupción, producto de una serie de devenires de corrupción que habían ocurrido en el hemisferio. Pasamos a la siguiente, podemos ver que en la cumbre que se llevó en Los Ángeles en 2022, tenemos diferentes actividades como un plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas, un programa regional para la transformación digital, tratar de buscar tener energía sostenible, limpia y renovable, un plan de acción interamericano sobre gobernabilidad democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Esto significa en qué están pensando y en qué están hablando los líderes del hemisferio en sus reuniones, los máximos líderes. Por eso se llama cumbres. Pero hay otras reuniones, como podemos ver en el slide siguiente, que son las reuniones de ministros de defensa de las Américas. Por ejemplo, en Puerto España se realizó en 2016, y los conceptos más importantes en ese momento era diferenciar la diferencia entre defensa y seguridad. ¿Por qué? Porque
Discúlpenme, había un problema de audio. Entonces, es decir que de acuerdo a donde nos paremos, podemos ver 3 o 4 barras. Esto nos lleva a pensar a una suerte de análisis de modelos de defensa y de seguridad donde lo importante es tener en cuenta la perspectiva. ¿Por qué la perspectiva? Porque la perspectiva nos orienta, ya sea de un físico va a tener un significado de perspectiva diferente al que está en un documento escrito o un libro escrito por un determinado autor, y es diferente al concepto o la perspectiva con la que se aborda la defensa y la seguridad. Con el agravante que cuando hablamos de defensa y seguridad, ustedes pueden ver en pantalla un político, un diplomático y militares. Pero estas 3 actividades, estos 3 roles, ¿por qué los he seleccionado? Porque estos 3 roles tienen diferentes lenguajes, diferentes educación, diferentes formaciones y tienen una diferente interpretación de lo que significa la defensa y la seguridad. No para todos significa lo mismo, o tiene el mismo valor, o tiene el mismo rol, o tiene la misma importancia, porque la comprensión es diferente. Entonces me gustaría ahora compartir en el siguiente slide una serie de modelos que he generado para clarificarme a mí mismo cómo entender la defensa y seguridad en el hemisferio, y he podido crear el primer modelo que lo llamo independiente. ¿Por qué? Porque la defensa y la seguridad no comparten ningún espacio. Caso espectacular Estados Unidos, donde la defensa trabaja por un lado y la seguridad por el otro. Por el Post Comitatus Act, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no pueden trabajar en seguridad interior. El modelo 2, al que llamo interdependiente, es donde se mezclan y se solapan relativamente la defensa y la seguridad. Pero van a ver que en algunos países ese solapamiento tiene una envergadura bastante importante, como puede ser el caso de México, y en otros países prácticamente hay un solapamiento mínimo. Esto nos da lugar al próximo slide para mostrarles el modelo número 3, donde podemos hablar de lo que yo llamo todo en uno, donde puede ser el caso que nombremos a lo mejor Colombia, donde la defensa y seguridad está absolutamente integrada. Y el modelo número 4, puede ser el caso de Costa Rica, donde no hay defensa. Ahora bien, cuando pensamos en este concepto de no hay defensa y pensamos en los gastos que tiene seguridad este país, es mayor al que gastan los países aledaños en defensa y en seguridad. Entonces, para completar un poquito la idea, vamos a seguir con el siguiente slide, que nos muestra el concepto de seguridad multidimensional, lo complejo que es, porque abarca hoy, desde la seguridad pública, la defensa, el desarrollo, los derechos humanos, la libertad del temor, en definitiva abarca tanta cantidad de temas que se hace muy complicado para los países abordar esta temática en forma global y homogénea. Es así que nos vamos al próximo slide donde podemos preguntarnos, ok, ¿cuáles son los mayores problemas que tenemos en el hemisferio? Y me gustaría entrar con el siguiente slide donde podemos ver la violencia. La violencia es un tema que ha tomado en los últimos años, diría más de 20, un auge cada vez mayor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en América en Latinoamérica, las mayores tasas de homicidios del mundo. Entonces, este dato no es menor porque significa que hay algo que se está gerenciando en forma inadecuada y sobre todo aparece una violencia desmedida entre diferentes actores. Ahora bien, si pasamos al siguiente slide, podemos ver que existe una cosa bastante poco coherente. Si apretamos el siguiente, vamos a ver que con el 9% de la población tenemos el 37% de casos de crímenes violentos. O sea, es incompatible el caso de el porcentaje que tenemos de la población en función de la población mundial con la cantidad de casos que tenemos relacionados a la población mundial. Y si analizamos las tasas, la tasa promedio mundial es de 6.1. Entonces, las tasas que estamos teniendo nosotros en el hemisferio
son mucho mayores que 6.1. Inclusive Estados Unidos, si habláramos, está teniendo 7.1 de tasa, pero tenemos en algunos lugares tasas de mayor de 200%. Ya son tasas que exceden el dato normal. Y también podemos ver, por favor, que tenemos las 25 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica. Podemos ver en el siguiente slide un ejemplo muy rápido para mostrarles que tenemos gran cantidad en México, que tenemos 13, y son las 8 primeras, tenemos en Estados Unidos 4, tenemos en Brasil 3 y tenemos en Colombia 2. Y de las 25 primeras del mundo, hay solamente 2, que son Cape Town y Mandela Bay en Sudáfrica, que están compartiendo este primer ranking de 25 ciudades más violentas del mundo. Entonces, yendo al siguiente slide, podemos hablar un poquito así de Estados Unidos y, como les dije, los crímenes violentos están entre 7.1 y 7.5, de acuerdo a qué parte del año nos posicionemos, y está por encima del 6.1. Y ustedes habrán visto en Estados Unidos protestas, violencia, actividades criminales, y habrán visto el ataque al Capitolio, que fue un hecho por demás fuera de lo común para la historia de los Estados Unidos en el respeto a las instituciones. También tenemos, podemos ver en el siguiente slide, un tema muy rápido, vamos a hablar de una de las vulnerabilidades más importantes, que tenemos pobreza y desigualdad. Ustedes pueden ver ahí en pantalla, hermosos edificios de departamento con sus piscinas propias y pueden ver las villas de emergencia al lado. Y no quiero hablar del país de donde es porque estuve ahí, sé de dónde es, pero eso se replica en todos los países del hemisferio, no es solamente que pertenece a un país en particular. Entonces, si nosotros vemos que tenemos una vulnerabilidad grande en lo que es violencia, tenemos una vulnerabilidad grande en pobreza y desigualdad, me gustaría compartir con ustedes lo que decía el Papa Francisco sobre esto. Puede pasar los dos. Sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. La inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema. Aquellos que no tienen una opción, una salida o una posibilidad laboral alguna, probablemente entran en zona de delito o zona de riesgo. Hay otro concepto que me gustaría compartir, que es una vulnerabilidad hemisférica, que es la percepción de corrupción. Tenemos un alto grado de percepción de corrupción por la impunidad, la corrupción, la militarización mal entendida, y tenemos otro concepto que se llama cultura de la transgresión, que ocurre particularmente en el hemisferio, que es como que nos hemos educado en una cultura donde nosotros empezamos a transgredir pequeñas cosas, tratar de evitar una multa, tratar de hablar a un amigo para que nos haga un favor de esto o aquello, a veces favores inconvenientes. Y esto realmente genera un problema para nosotros. Tenemos en Latinoamérica solamente 2 países que están en un rango razonable, que son Uruguay y Chile, en la lista de percepción de corrupción. Otra vulnerabilidad que me gustaría plantearles a ustedes ahora es el tema de la seguridad cibernética. Entonces hay tres variables que me gustaría mostrarles. La primera es que 26 países no tienen un programa nacional de ciberseguridad, 18 países no tienen identificadas aún sus estructuras críticas y 22 países no poseen estrategia de ciberseguridad. Ustedes pueden ver en las 2 fotos que les estoy presentando en la parte de abajo el ataque que se hizo a la costa este de los Estados Unidos, donde se generó una parada en toda la costa este de suministro de gasolina, implicando eso una real convulsión y un aumento y una racionalización de la gasolina, dado que había que controlar cuánta gasolina se utilizaba o se vendía a cada uno de los que quisiera cargarla.
El próximo slide que quiero mostrarles es muy rápido. No vamos a entrar en todo el detalle de lo que es el crimen transnacional organizado, pero ustedes saben que el crimen organizado existe desde que el mundo existe y de que la organización llamada sociedad existe. Lo que no existía antes era el crimen organizado transnacional. Y el crimen transnacional organizado mueve del orden de 870.000 millones de dólares al año, en falsificaciones 250.000, en drogas 320.000 millones, trata de personas 32.000 millones y armas 250.000 millones. ¿Por qué he marcado al lado izquierdo un círculo en colorado? ¿Por qué? Porque me gustaría mostrarles a ustedes que ese sector tiene algo muy curioso, cosas que suben y cosas que bajan. Entonces, vamos a hablar primero de las cosas que suben. Si pasamos al siguiente slide, podemos ver que tenemos un serio problema en lo que es el consumo y tráfico de drogas, que antes los países normalmente eran países de tránsito y ahora no solo son de tránsito, sino también de consumo. Por supuesto, con el primer consumidor en el mundo, que es Estados Unidos, el segundo Brasil en América, y como vemos de la zona andina, se exporta directamente a otras partes del mundo. Es decir, que lo que antes se utilizaba como una ruta de tránsito, los narcotraficantes han descubierto que es más fácil crear pequeñas postas para ir trasladando hacia un lugar. En ese lugar generan consumo, en ese lugar generan actividades delictivas, van a la próxima posta y así van generando en su trayecto consumo y actividades delictivas. Ahora bien, la otra cosa que sube, que la vamos a tratar en unos minutos, son las personas. Pero vamos a ver qué es lo que baja. En el siguiente slide vamos a ver que baja armas. ¿Y cuántas armas? Y alrededor de 700.000 armas al año. Bajan de Estados Unidos, ustedes saben la gran libertad que existe en Estados Unidos por el tema de las armas, y saben también que un arma no dura un año, duran los años que tenga que durar, si se mantiene. La pregunta es para hacer qué, y es lo que les decía recién yo, el tema de la duración de un arma. Entonces, se conjuga estas armas que van a parar a manos de bandas criminales, crimen transnacional organizado y demás. Otra vulnerabilidad seria que tenemos en el hemisferio se vincula directamente con lo que tiene que ver con la seguridad pública. ¿Por qué? Porque la seguridad pública ha ido cayendo, el Estado ha ido perdiendo terreno, ha ido perdiendo territorio, ha dejado de controlar y en ese dejar de controlar ha trasladado a la seguridad privada una suerte de licencia para que se ejerza la actividad. Y vemos que en la mayor parte de los países del hemisferio, la seguridad privada, que son los bastones colorados, es mayor que la seguridad pública. Les voy a dar un ejemplo numérico más interesante que lo podemos ver en el próximo slide. Nosotros tenemos del orden de 16.000 empresas militares de seguridad privada. O sea, 16.000 que emplean a 2.4 millones de personas. El tema es quién controla a estas personas. Vamos a ver en números para que tengamos una idea somera. Pensemos en Brasil. La proporción entre guardia de seguridad privada en Brasil y miembros de la policía es de 4-1. 4 veces más seguridad privada que policía. En Guatemala 5-1. En Honduras 7-1. Es decir, que este sector privado ha pasado a controlar mayoritariamente la seguridad de empresas, shoppings, traslado de caudales y sobre todo, y peligrosamente, lo que podemos llamar elementos críticos para el Estado, como pueden ser yacimientos petrolíferos, zonas de control de límites. O sea, en definitiva, este tema de las empresas
privadas, ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero hay garantías, hay quien las controla. Realmente analizando país por país la cantidad que tienen, ustedes piensen si la policía de Brasil, con los miembros que son, no alcanzan a tener cuidado o a dar seguridad a todos los brasileros, ¿cómo van a controlar a 4 veces más que es la policía privada? Entonces, esto nos da una idea de una vulnerabilidad en la que entra en el Estado y en esa sesión gratuita de los espacios de seguridad. Cuando hablábamos antes de otras cosas que subía, yo quería hablar, integrando este concepto en forma global, de migración. Y sabemos que hay una gran migración que va de sur a norte, pero también sabemos que se produjo un caos con el tema de Venezuela. La crisis venezolana generó una de las mayores crisis migratorias en el mundo, es la mayor crisis migratoria en el mundo. Y si ustedes se acuerdan, en 2015 se hablaba de Siria como un caso y salían todos los diarios del mundo, incluso en los diarios latinoamericanos aparecían. Pero esto no se hizo eco en diarios mundiales. Esta crisis de Venezuela no se ha hecho eco. Lo que quiero decir es que también marca un poco la relevancia que tiene para el resto del mundo el hemisferio. Si vemos el siguiente slide, podemos ver cómo, de alguna forma, se ha repartido en los diferentes países y cómo han sido afectados los distintos países y cuán bien o cuán mal han sido recibidos en los distintos países. Ustedes ven que Colombia, Perú, Estados Unidos han sido, Chile, Ecuador han sido grandes receptores de esta gran crisis migratoria venezolana. Pero si vamos al siguiente slide, podemos ver que también hay países latinoamericanos donde las personas emigran. Y aquí tenemos a México como el país que está a la cabeza y tenemos una serie de países que, digamos así, ceden su valor o su capital humano porque no encuentran trabajo en sus lugares y buscan un lugar donde mejor estar o donde mejor vivir. En la parte derecha de la pantalla ustedes pueden ver países con más migrantes y ahí pueden ver que son los receptores de los migrantes: Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y Reino Unido. En definitiva, podemos ver que el tema de la migración es un fenómeno mundial por la globalización, por distintas cuestiones de orden social, pero existen países que tienen una característica particular en la generación de migrantes. Ahora bien, quisiera muy brevemente entrar al siguiente, por favor. Ahí está. Muy rápidamente comentarles 2 o 3 cositas de qué nos dejó como experiencia la pandemia, porque la pandemia ha afectado a la defensa y a la seguridad en todos los países porque ha transformado y ha trastocado áreas de responsabilidad y ha dejado al descubierto lugares y vulnerabilidades que tiene el Estado. Por ejemplo, en la sociedad ha generado una mayor pobreza y una mayor cantidad de necesidades. Apareció y se generó una mayor tensión social, muchos enfermos producto de esta tensión social, una mayor sensibilidad de la gente, desempleo, sistemas de salud debilitados que antes estaban debilitados, pero bueno, con esto aumentó el delito y la criminalidad. Y el delito y la criminalidad en todos los órdenes, incluyendo el tema de la violencia social local y la violencia doméstica. En cuanto a la economía, generó más inestabilidad, desestabilización en todos los niveles de la cadena, donde se produjo una fractura del sistema de pagos, un mayor paso a la informalidad, porque yo abría un trabajo, pero lo contrataba la persona que contrataba, la contrataba en forma informal, sin pagarle sus beneficios, pérdidas de puestos de trabajo,
caídas de los PBI e impacto en las remesas, en particular países que tienen un alto porcentaje de envío de remesas, como puede ser México, República Dominicana, se vieron afectados esas remesas porque al no ganar dinero, ya sea en Europa o en Estados Unidos, no podía trasladarse ese dinero hacia sus países de origen. Todo esto ha generado en el hemisferio una suerte de crispación o enojo y cada vez más la gente se pregunta ¿para qué están las instituciones? ¿Para qué está la democracia? ¿De qué manera la democracia funciona? ¿De qué manera el sistema político es creíble? Porque todo lo que existía antes se vio agudizado con el tema de la pandemia y la democracia entró en juego, entró en cuestionamiento como nunca había entrado antes. Y nosotros hablamos de seguridad multidimensional y el concepto de seguridad multidimensional vimos cuándo fue acuñado, pero entró en discusión y hubo recientemente, en mayo del 2023, podemos ver aquí el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en su Comisión de Seguridad Hemisférica, genera un informe, un trabajo para estudiar la necesidad de el cambio de un enfoque multidimensional a la seguridad hemisférica. Entonces, aquí aparece algo curioso porque una colega de ustedes, la embajadora Luis Elena Baños Rivas, concluyó que el consenso entre las delegaciones indicó que no era necesario iniciar un proceso de revisión de la seguridad multidimensional, de la famosa Declaración de Seguridad de las Américas, de ahí el DSA. Pero antes de esto y en el medio de este proceso hubo muchas discusiones, muchos países que estaban a favor del cambio, muchos países que estaban en contra del cambio, muchos países que les era indiferente, pero había que tomar una resolución. Y creo que el Consejo de Seguridad tomó una sabia decisión al iniciar este proceso. Razón por la cual se propone no tomar nota de del resultado y dejar como mecanismo de diálogo a la Comisión de Seguridad Hemisférica, mediante el cual los Estados miembros pueden llevar a la Declaración de Seguridad de las Américas documentos vigentes, y si hay algo que se quiera ampliar, algo que se quiera agregar, se podrá agregar un documento que sea en el momento, que surja del momento y de la necesidad. En definitiva, yo he tratado de mostrarles un panorama de lo que significa el concepto de seguridad multidimensional, una suerte de concepto de cómo esa seguridad multidimensional está internalizada férreamente en el hemisferio, con una tendencia negativa importante. En definitiva, este difícil rompecabezas que es entender al hemisferio, lo podemos ver íntegro a lo mejor en el dibujo, pero cada vez es más difícil que el hemisferio se ponga de acuerdo en nociones simples, por eso necesitamos tener cada vez más colaboración, comunicación y cooperación, que van a ser las bases para abordar las soluciones de problemas que tiene el hemisferio y que van cada vez más en profundo aumento. Así que muchas gracias por su tiempo y quedo atento a la función de nuestro moderador. Adelante. Muchas gracias, doctor Pereira. Es un placer, un honor estar con todos ustedes, con todos nuestros amigos que se encuentran también conectados, compañeros del Centro Perry y sobre todo muchos amigos de otros países. Me da un gusto enorme poder estar en este lugar donde nos han invitado a ver una dimensión también futura, ¿no? Me gusta siempre usar el término de una película que se llama Viajar por el DeLorean. Hay que irnos al pasado para poder conocer nuestro presente y dibujar un futuro mejor para nosotros.
Y la clave primordial e importante en esto es precisamente la colaboración conjunta interagencial. En muchos países a veces esta evolución va avanzando en una velocidad burocrática, mientras en otros lugares la delincuencia organizada, por citar uno de los ejemplos, una de las amenazas que nos afecta a todo el hemisferio, avanza a gran velocidad. Mientras en el caso del tema de ciberseguridad, ya hay muchos países que han tenido diversos ataques. Las leyes están todavía concentradas en los congresos, buscando una salida y una forma de poder llegar a buen puerto cuando transcurren los días y obviamente la delincuencia sigue avanzando sus nuevas tendencias, y en lo que se va organizando esta parte en lo interno de cada país. A nivel externo, pues también observamos que no precisamente el cooperar un país con otro vendría a alterar la soberanía, sino al contrario. La nueva visión que nosotros tenemos que tener en las estrategias y políticas públicas es una integración global para poder enfrentar estas amenazas conjuntas. Hay unos puntos muy claros. Por ejemplo, en el caso de migración, debemos regresar a ese viaje un poquito al pasado y no muchos años atrás, en donde México prácticamente era al revés. Tenía ya sus migrantes que si bien habían ido mucho a Estados Unidos, muchos ya estaban regresando. Algo estaba pasando en México, que esos mexicanos estaban regresando a México. Y por otra parte, estamos también observando una migración que nadie ahorita también alcanza a dibujar, que es la migración de estadounidenses hacia Centroamérica, hacia México, hacia diversos países de América Latina, que si bien es cierto, la pandemia nos dio un movimiento muy interesante para poder actuar sobre cómo enfrentarla, pero ir avanzando hacia un futuro, pues mucha de la tendencia que se fue generando fue hacer trabajo en casa. Entonces es muy fácil ahora que se quedó esa práctica y muchos estadounidenses, por ejemplo, dicen, prefiero ir a México, es más barato, puedo vivir más tranquilo, económicamente hablando, y trabajo en línea. Y ese es por citar un solo ejemplo. A lo que voy es que ahora esa migración que viene de reversa, en un país como México, pues también es un descontrol el poder adecuar esa cantidad de gente que va llegando, los temas de inseguridad que se van estallando en diferentes partes de los estados en México, en donde, si bien es cierto, está focalizada la violencia, también lo es que muchos gobernadores, muchos presidentes municipales a nivel subnacional han estado conformes en poder el no hacer un trabajo constante y profesionalizar a sus policías, y entonces quedan conformes con la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué sucede? Si bien es cierto, la seguridad pública empieza entonces a diluirse. Por un lado, aumenta la seguridad privada, pero también por el otro están las Fuerzas Armadas haciendo trabajo de seguridad pública. Entonces, son varios puntos que nos deja la reflexión, ponencia muy interesante, que nos ayuda a precisamente dimensionar hacia dónde tenemos que ir como individuos, pero a la vez como formadores de nuestras instituciones, y dar nuestro pequeño granito de arena en la trinchera que nos toca para que precisamente se empiecen a sumar esos lazos de cooperación y unidad. Hace poco estuve leyendo cómo en la Comunidad Europea se está conjugando, primero su sistema de inteligencia, se reparte una protección de información a las diversas agencias que están interactuando unas con otras, pero han estado haciendo diferentes estrategias que han dado seguridad a Europa, pero a la vez ellos oyendo un paso más adelante en lo que hablaríamos de cooperación conjunta, siguen enfrentándose con varios problemas. Nosotros tenemos como América Latina, necesitamos nosotros que formar nuestra propia estructura, pero tenemos que abrirlo y verlo con una visión de integración global. Ahora quisiera yo pasar al tema de preguntas.
si le vemos por aquí, voy a ir bajándolas. Tenemos vaciadas. Muchas gracias a todos los participantes gracias porque vienen de Reni, de Guatemala, mucho gusto, compañera también de nuestra firma y gran colaboradora con nosotros y egresada de Centro Perry. ¿Quién más? Voy a ver alguna pregunta. Ok, aquí tengo una de Alejandro Solís. Dice, los límites de la actividad regulada y no regulada se encuentra al propiciar un punto de inflexión de ruptura de la dinámica institucional. ¿Está garantizada la dinámica sistemática en un Estado nacional? Esa pregunta para el doctor Pereira, la voy a repetir. Los límites de la actividad regulada y no regulada se encuentra al propiciar un punto de inflexión, de ruptura de la dinámica institucional. ¿Está garantizada la dinámica sistemática en un Estado nacional? A ver, si puedo entender la pregunta. El Estado Nacional, como tal, debería, acorde a lo que dice y firma normalmente la mayoría de los prólogos constitucionales, satisfacer a la seguridad interior. Eso está fijado y está determinado. Normalmente en la mayor de las constituciones en distintos artículos, algunos en los preámbulos, otros en los articulados. El problema se da que muchas veces los estados encuentran debilidades propias y les ha quedado cómodo encontrar como solución alternativa a la seguridad privada. Y yo quisiera agrandar este tema porque hay tres grandes áreas de vulnerabilidad que yo he determinado y me parece que quisiera compartir con ustedes y ver sus perspectivas, por supuesto, pero creo que hay tres áreas que son de interés. La seguridad pública es un tema donde el Estado ha perdido capacidad de gestión y ha entregado este control a la seguridad privada. Por otro lado, también la educación, donde cada vez es más prestigiosa la educación en una universidad privada que en una universidad pública, porque se ha perdido calidad en la educación privada, en la educación pública, siendo que nuestros países, y particularmente México, era una característica de excelente educación pública. Y el otro tema es la parte de sanidad, la parte médica, donde cada vez más, si uno quiere lograr tener una mejor salud, debe requerir o debe ir a un lugar privado. Ustedes en México han vivido esta transición de algunas modificaciones internas al Estado para modificar o cambiar esta situación. Pero en definitiva, lo que quiero decirles es que el Estado como Estado está dando una respuesta inadecuada a las satisfacciones que requiere la sociedad, que requiere satisfacciones ya, no mañana, hoy. Y el Estado no está respondiendo hoy a esas necesidades. Por eso la gente está insatisfecha y por eso hay un 70% de no credibilidad en los sistemas de gobierno y una baja credibilidad en la democracia. Está debido justamente a esta falta o esta pérdida de gestión del Estado que está perdiendo terreno en los elementos esenciales que deberían ser parte vital de su gestión. No sé si más o menos he podido ampliar y responder la pregunta. Sí, más o menos es la parte de esa confusión que prácticamente es lo que nosotros estábamos ahorita también aterrizando, en que prácticamente si una política pública no se lleva a cabo como tal y también no se anuncia, no se explica a la población,
pues a veces la población lo entiende como retórica pública. Entonces, vemos situaciones muy interesantes en donde prácticamente no hay un avance o un reflejo del avance de la seguridad, y entonces la gente empieza a sentir afectaciones. Y como decíamos, en esta parte de multi, pues estamos hablando ya de diferentes factores, desde la atención a un evento, por ejemplo, hoy 19 de septiembre, nosotros conmemoramos el tema, por ejemplo, de los desastres naturales, y los tenemos siempre en la mente, y cómo responden las Fuerzas Armadas ante esa emergencia, pero no nada más son las Fuerzas Armadas, interactúan otras instituciones y hasta el mismo ciudadano, y ahí es en donde en estas situaciones nos damos la mano y logramos hacer frente. Pero en la política pública se debe empezar a adelantarse a esos eventos y a buscar esos escenarios futuros en donde estemos preparados para que cuando la población tenga estas emergencias, pueda estar de alguna manera, sentirse segura, que es lo más importante. Otra de las preguntas, estamos hablando sobre el tema de la inteligencia. Esta es una pregunta interesante, porque dice que la pregunta: ¿deben las instituciones de seguridad pública ser internacionalizadas a nivel de información y análisis de inteligencia, con objeto de mantener el orden de actuación de los cuerpos de seguridad civil, de los cuerpos militares, así como definir con claridad cuando debe haber una actividad conjunta institucional? ¿Por qué digo que es importantísima? Es una pregunta tan interesante, porque aquí viene el arraigo de la seguridad nacional y la soberanía. ¿Hasta dónde un Estado-nación va a compartir con otro información privilegiada? ¿Y con qué destino va a utilizar esa información? Pero independientemente de eso, más que inteligencia que se debe de compartir, las instituciones en cada país, lo que yo me he encontrado es que tienen muy debilitadas sus áreas de contrainteligencia. Entonces, una manera muy fácil de salir de un acuerdo internacional, es decir, es que yo no voy a cooperar porque se puede afectar mi seguridad nacional. Cuando en realidad, si se tiene fortalecida el área de contrainteligencia, pues va a haber ciertas fugas de informaciones que se van a detectar, se va a tener un proyecto diseñado para precisamente ver qué es lo que tú vas a proteger como Estado, pero a la vez vas a tener un control y una cooperación con otro Estado para compartir diversas amenazas, diversa información sobre diversas amenazas, y actuar en conjunto. Por ejemplo, una seguridad fronteriza. Si, por ejemplo, tenemos un área como Guatemala con México, que trabajaran de manera, ya existe acuerdos y trabajos, tenemos el GANCEP, en donde, por ejemplo, hay una cooperación con Belice, Guatemala, México. La información de inteligencia que se comparten, pues sí, ayuda a que se fortalezca de cierta manera esa frontera, pero necesitamos otro país que se sume en este rol, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos, porque al final Guatemala es puerta al norte, pero es puerta al sur. Entonces, es importante que lo que pasa entre la frontera de México y Guatemala, pues obviamente no nada más va a afectar a México, sino al final va a llegar hacia la parte de la América septentrional, que de alguna manera es lo que se tiene que blindar, ¿no? Tanto, como decía el doctor Pereira, las cosas que suben como lo que baja, porque solamente compartiendo la inteligencia de manera conjunta y haciendo operativos muy bien clasificados, muy bien desarrollados, se podrá tener éxito. Si quieren caminar solos, pues va a ser muy complicado. En la frontera norte de México con Estados Unidos tenemos otro escenario muy interesante. México es un país federal. Tenemos municipios, tenemos estados y tenemos la federación. Pero la línea fronteriza, los que interactúan de cierta manera en esa protección de seguridad fronteriza es la Guardia Nacional, en este caso, ahora en México, y las Fuerzas Armadas. Pero la Policía Estatal y Municipal
queda, digamos que, limitada. Y del lado de los Estados Unidos, los condados, también sus pequeñas policías, están de alguna manera también limitada en ese trabajo. Si bien se pudiera diseñar en algún futuro un trabajo conjunto donde trabajaran las policías pequeñitas de los condados de un lado de Estados Unidos y de los municipios del otro lado, y hubiera esa interacción de información y compartir la misma para poder diseñar operativos quirúrgicos, sin lugar a dudas habría éxito y habría una frontera donde fluyan las mercancías, fluya las personas sin ningún problema y al mismo tiempo pueda tener una seguridad. Pero solamente se tiene que compartir y para ello se debe de tener una apertura y una visión un poquito más abierta sobre la soberanía. Pero quisiera saber, el doctor Pereira, qué tiene en sus reflexiones sobre este tema, porque nos dará mucha luz sobre lo que queremos nosotros. Gracias, muy amable. Yo lo que querría resaltar es que el concepto de soberanía es un concepto que es rígido por un lado, pero también es flexible por otro, porque nosotros estamos pasando mercadería de un lugar a otro o de un país a otro y prácticamente no tenemos en algunos lados controles importantes en el hemisferio. Pero sí sufrimos cuando pensamos que cuán importante o cuán fuerte es el concepto de soberanía si alguien viene o pone un pie en mi territorio, pone o invade un centímetro de mi territorio, como si la soberanía fuera exclusivamente el territorio. O sea, un Estado es mucho más que el territorio. O sea, entonces, lo que yo quisiera reflexionar sobre esto es que, primero, ustedes imagínense que en cualquier límite poroso, como existe en todo el hemisferio, si no hay una cooperación a nivel de transmisión de información de un centro de información a otro centro de información, de un país a otro, difícilmente se pueda resolver un problema. Yo tengo un ejemplo donde no puedo dar los países, pero sí puedo dar del ejemplo, donde dos ex estudiantes del Colegio Interamericano de Defensa se cruzaron información de uno a otro porque se producía un secuestro de una familia que estaba siendo cruzada a otro país. Y de casualidad, su ex compañero estaba en la misma zona donde tenía que estar, donde iba a entrar la otra familia. En definitiva, es un hecho fortuito, es un hecho casual, pero la transmisión de información entre dos personas que eran conocidas resolvieron a una familia o sacaron a una familia de ser raptada. Quiero decir con esto que si desde el punto de vista informal el intercambio de información puede funcionar, si nosotros lo formalizamos adecuadamente con mecanismos que ya existen, pero a veces los mecanismos que existen no se emplean o no se emplean con la firmeza que lo deberíamos emplear porque seguimos teniendo miedo de pasar información que a lo mejor nos pudiera comprometer a nosotros. Entonces, eso es un efecto que nosotros tenemos que tener en cuenta porque ¿qué es más importante que qué? O sea, la soberanía involucra mucho más que el territorio. Entonces, es simplemente esta reflexión que a veces nos aferramos tanto al territorio que perdemos de vista todo lo que significa un Estado. Y la gente es parte del Estado. Entonces, simplemente como reflexión para que pensemos que hoy, como muchos dicen, estamos en la aldea global y somos todos parte del mismo sistema, ¿no es cierto? Muchas gracias. Quisiera también aprovechar para hacer esta otra pregunta. El doctor Pereira está aquí en México porque además está dando clase y ponencia en materia doctoral y de maestría en las Fuerzas Armadas de México, Ejército y Armada. Y además está por el tema de derechos humanos, para dar una conferencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le agradezco mucho, doctor, que pueda venir a este país y poder
ilustrarnos sobre estas nuevas visiones. Y sobre derechos humanos, quisiera yo hacerle la siguiente pregunta. Hay dos posturas muy interesantes, sobre todo con las acciones que se están tomando en El Salvador. Y en El Salvador, obviamente, de alguna forma, efectivamente, la situación que se estaba cocinando en ese país, se usó una mano dura, ahorita están utilizando un estado de excepción, tiene el apoyo del Congreso, y están disminuyendo a las maras y las pandillas que estaban afectando a la población, creando una especie de apoyo político y de empatía del pueblo hacia su presidente, porque les ha ayudado. Y entonces, pero aquí entramos a una disyuntiva donde entran derechos humanos y dicen si se está violando o no los derechos humanos, las garantías del debido proceso, y encontramos una situación en donde El Salvador, pues si bien es cierto, es un país que está tomando estas acciones, pues no es un país como México, que es también un poco más diverso, territorialmente es más grande, son muchas más pandillas, son más organizaciones criminales, hay dos cárteles, o sea, hay una cosa diferente, lo mismo sucede en Ecuador, son países completamente diferentes, pero con un mismo problema. La situación y la pregunta es, ¿se puede resolver una situación de esta naturaleza con los derechos humanos tomados de la mano, sobre todo ahora que las Fuerzas Armadas también están interactuando en temas de seguridad pública? Ok, muchísimas gracias. La verdad que la pregunta es para hacer una nueva sesión, ¿no es cierto? Voy a tratar de ser sintético. Básicamente ustedes saben que hay dos posturas en los derechos humanos, que está, por un lado estamos hablando de Huntington y Hanovich respecto de las dos posturas. Una a favor de que las Fuerzas Armadas se dediquen exclusivamente a lo que hace las Fuerzas Armadas y nada más, y Hanovich, que es mucho más flexible, donde habla que proviene de la sociedad, las Fuerzas Armadas pueden perfectamente dedicarse al tema del marco interior. Yo aquí lo que quisiera rescatar como palabra clave es Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, mal podemos manejar o mal podemos gerenciar cualquier beneficio para la sociedad, porque no podríamos eliminar a los caníbales comiéndonos a los caníbales, ¿entienden? O sea, tenemos que entrar en una cierta cordura que se llama Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho tiene una característica particular, que es mantener las reglas que existen en el Estado desde todo punto de vista. Y también pensar que aquellos que son pandilleros, etcétera, etcétera, tienen sus propios derechos acorde al Estado. Entonces, esos derechos tienen que ser respetados y tienen que ser cumplidos. Ahora bien, en cuanto a la inserción de las Fuerzas Armadas en el marco interno, este es un riesgo importante porque las Fuerzas Armadas están preparadas para otro rol, para otra función, para otra reacción. Entonces, esto tiene como pensamiento para nosotros meditarlo de alguna manera, es que posiblemente esto está siendo una tendencia en el hemisferio de la utilización de Fuerzas Armadas para distintas áreas, porque también convengamos que a los estados les es mucho más barato, mucho más rápido llamar a un militar jerárquico y decirle haga tal cuestión. No va a recibir oposición, van a hacer lo que hagan, seguramente lo van a hacer bastante bien. Y además le dice a una sola persona, y esa persona que tiene control centralizado y ejecución descentralizada, disemina hacia todo el lugar geográfico donde quiera tener control y va a tener el control. El tema es bajo qué límites y quién va a ser responsable si alguien sale mal, si algo sale mal. ¿Por qué? Porque al no estar preparadas, no tener las herramientas necesarias, tiene una pistola cargada de 9 milímetros, no tiene un tracer, o sea, tienen armas que están preparadas con otro fin. Y la policía, las Fuerzas Armadas no están preparadas a lo mejor para ese rol. Ustedes me pondrán a decir, bueno, habría que prepararlas. Eso es otra película, ese es otro análisis. Pero sepamos que corremos un riesgo y los que terminan normalmente en prisión o juzgados o demás son los miembros de las fuerzas que intervinieron en la operación.
no el político que dio la orden de ejecución. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo también en cuenta porque en la medida que la gente de las Fuerzas Armadas siente que sus pares están cayendo en prisión por alguna cuestión, se van siendo cada vez más reticentes a cumplir con vehemencia o arduamente una directiva que se les dé. Simplemente esa sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me gustaría ver si podría incorporarnos una perspectiva a largo plazo, durante lo que serían 10 años o más, sobre los escenarios o tendencias que pudiéramos tener a partir de este presente, y cómo podría usted proyectar lo que sucedería en un escenario futuro. Muchísimas gracias. Es otra pregunta para otro webinar. Pero yo lo que visualizo es que tenemos que entender que las amenazas que tenemos son amenazas que están conjugadas en el mismo momento, en el mismo espacio-tiempo, y están ocurriendo todas simultáneamente, que es un efecto que tiene la sociedad, un efecto que está sufriendo la sociedad hoy. Son complejas y simultáneas. Esto va en vías de deterioro paulatino, porque vemos que hace 10 años, si podíamos visualizar el marco de la OEA, podíamos visualizar que teníamos una congruencia hemisférica. Hoy, les digo, por ejemplo, en la crisis de los misiles, se votó por unanimidad, la OEA votó por unanimidad el bloqueo a Cuba, ¿sí? En 1962. ¿Cuántas votos por unanimidad después ha habido en grandes hitos? Bueno, lo vamos a contar con una mano, a lo mejor. Entonces, nosotros vemos que hay un desgranamiento de las organizaciones regionales. Vemos que se crean más organizaciones regionales, como a grandes rasgos, como la CELAC, con otro fin diferente, otro propósito, antiamericanista, etcétera, etcétera. El tema es que mi percepción a largo plazo no es positiva. Honestamente, veo que si los gobiernos no toman con seriedad la responsabilidad que tienen de ser gobernantes y de llevar y de cumplir con el rol de la política, que el rol de la política es el bienestar de la polis, como decía Platón, el bienestar de la polis, y no el bienestar personal del político de turno. Si eso no se entiende, la gente cada vez ve más frustradas sus anhelos y va a ser más reactiva. Hoy podemos decir que hay una suerte de polaridad agresiva en todos los aspectos, porque todo está polarizado. Están los que opinan A y los que opinan B. Y los que opinan A y B, en lugar de dialogar para ver por qué opino A y por qué opino B, me peleo y discuto. Entonces estoy en medio de una polarización activa y violenta. Y eso ocurre a nivel de los políticos también. Habrán visto en congresos, no digo académicos, sino congresos, parlamentos, donde los políticos terminan a golpes de puños. Y en un lugar donde tenemos que dirimir o determinar una política que es el bienestar para la polis, no somos capaces de mantener la cordura. O sea, en todas las áreas de gestión vemos que hay debilidades que pueden ser levantadas si hay una conjunción entre una sociedad comprendida, políticos que persiguen no el poder, sino realmente el bienestar de la sociedad, que es muy complejo, y respetando las instituciones por los valores que tienen. Hoy, ustedes fíjense que hay muchos países donde prácticamente los congresos pueden ser sacados o cerrados por un presidente, porque sí, y no es constitucional, y no importa, y se hace. Entonces, el no respeto a las instituciones, el no respetar a la sociedad, el no respetar los derechos humanos, el no respetar el valor que tiene el ser humano, consiguiéndole trabajo, igualdad de oportunidades, genera el caldo de cultivo donde nos encontramos hoy. El panorama no es alentador desde mi perspectiva porque veo que cada día tengo ejemplos
que me muestran lo contrario. Entonces, me encantaría poder decirles y poder pensar que dentro de 10 años vamos a entrar en un escenario mejor. Yo veo que no, creo que muchas veces uno sale cuando llega al abismo, ¿no? Y ahí se detiene. Creo que estamos próximos a llegar a esa zona y probablemente, bueno, entremos en razones y nos acomodemos, pero la sensación que percibo no es positiva en los próximos 10 años. Creo que esto va a ser mucho más complejo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues la verdad, tuvimos un lujo en esta ponencia. Gracias también al presidente y al vicepresidente, que quisiera que pudiera darnos unas palabras, nuestro vicepresidente del World Future Society mexicano. Sería muy interesante ahorita poderlo escuchar. Muchas gracias, Roberto. Voy a aprovechar, doctor y amigo, para hacer una pregunta que creo que por la situación en la que nos encontramos y usted está manejando la seguridad multidimensional y habló de la violencia, de la pobreza, de la desigualdad, de la corrupción, de la impunidad, etcétera, pero la distinción se puede ver claramente en defensa y seguridad entre lo que es el narcotráfico y lo que es el crimen organizado, es decir, el de alto impacto, el que es el robo, el que es la extorsión, el que es el cobro de piso, el que mantiene en un estado de angustia a las 13 ciudades de México más violentas y 8 en los primeros lugares, pero sí está la distinción de este crimen organizado con lo que es en sí el narcotráfico o los narcotraficantes, o cómo lo ven unido, o cómo lo ven ustedes, es decir, desde una visión conceptual de alto mando. A ver, gracias, una pregunta muy interesante. Yo lo que primero quisiera No separar crimen transnacional organizado de narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo imagino el crimen transnacional organizado como una empresa que tiene su CEO y tiene distintos departamentos de gestión. Un departamento de gestión es el de las drogas, otro departamento de gestión es el de tráfico de armas, otro departamento de gestión es el tráfico de personas, otro departamento de gestión es el tráfico de órganos, O sea, en definitiva, el crimen internacional organizado es el que alimenta hacia abajo a cada una de esas pequeñas bandas criminales, porque alguien tiene que proveerles el material, alguien tiene que proveerles la droga. ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a ese pequeño proveedor que va a ser después, la va a dar a otros distribuidores? O sea, esto es una gran empresa que tiene unas ventajas espectaculares. ¿Por qué? Porque en una empresa común, registrada, que decide cambiar de rubro, decide ampliar un rubro, decide mudarse de zona, tiene que indemnizar a los empleados. El crimen transnacional organizado funciona diferente. Si se produce lo que se llama el efecto globo. Si uno aprieta de un lado, el efecto se va para el otro, el aire se va para el otro y luego. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a una de esas ciudades que usted me dice y hago presión en esa ciudad. Ok, me voy de esa ciudad. Y entonces aparecen 50 muertos que eran los miembros del departamento drogas de ese lugar que estaban traficando y manteniendo la droga. Y la traslado ese negocio a otro lugar donde no se presión. Porque es muy difícil mantener la misma presión en todos los lugares a la vez. Entonces se produce ese traslado, esa flexibilidad de movilización y de movilidad que tiene el crimen transnacional organizado, no lo tiene prácticamente el Estado y no lo tiene una empresa privada. Entonces, yo miro el crimen transnacional organizado como una gran empresa que tiene estas facilidades donde no tiene que rendir impuestos, donde no tiene que gestionar de dónde viene la plata, donde no tiene que justificarla, donde pueden comprar y tienen gente particularmente adiestrada para lavarle el dinero. O sea, esto, hoy pensar, en mi perspectiva, pensar
en la droga como un hecho aislado, me parece que a lo mejor hacemos más simple el problema. Me parece que si pensamos en una gran empresa, en una gran organización, vamos a darnos cuenta lo complejo que es, porque la cantidad de billones, se agrega otra norma. Estos departamentos, antes, ¿qué pasa? Si yo compraba drogas, pagaba con dinero. El dinero tiene trazabilidad. Hoy el negocio no se maneja así. Yo le doy drogas, él me da armas, él me da órganos, él me da... Y voy haciendo transacciones que no tienen posibilidad de contralor, no tiene trazabilidad. Entonces, siempre vamos a tener el crimen internacional organizado un paso adelante nuestro, porque nosotros estamos siendo reactivos, no proactivos. Entonces, hay que cambiar, me parece, la perspectiva de cómo se enmarca el problema. No en forma reactiva, porque reactiva siempre vamos a estar atrás. Tenemos que ser proactivos de ver realmente dónde está el problema, cuál es la esencia del problema. Y la esencia del problema son todos los temas que yo le acabo de plantear. Esa es la esencia. Por eso sucede esto. Porque el crimen transnacional organizado encontró una variable fácil de manejar, que es la vulnerabilidad humana. Entonces, esa vulnerabilidad es muy difícil de prever, porque el padre que tiene que sostener X cantidad de hijos, tiene que darle de comer de una forma u otra. Entonces va a buscar la manera de lograrlo. Y querrá hacerlo de la manera más legal posible, pero si no puede, no puede. Y si no está la oportunidad del trabajo, y si no está la oportunidad de la atención del Estado para darle los recursos temporarios para que haga algo, para que sobreviva, el individuo se va a volcar rápidamente hacia el crimen transnacional organizado. Está listo, esperando encontrar la vulnerabilidad de alguien. Está listo, para eso tienen informantes, tienen personas que están haciendo inteligencia. Trabajan muy bien. De hecho, hay un libro que escribió Moisés Naim, que después de las Torres Gemelas, que se llama Las 5 guerras de la globalización, y que habla particularmente de cómo se produce un aumento del crimen transnacional organizado cuando Estados Unidos declara la guerra al terrorismo, porque vuelca gran parte de efectos y de potencial que dedicaba al crimen transnacional organizado, lo dedica al terrorismo. Entonces, el crimen transnacional organizado se empieza a expandir porque encuentra, no tiene más las presiones simultáneas que podía ejercer de alguna forma Estados Unidos. Entonces, el tema, por eso lo veo tan complejo, y por eso el distribuidor de drogas que vende una bolsita en una esquina o en un colegio, ese señor no es un vendedor de drogas, ese es un miembro del crimen internacional organizado. Esta es la reflexión. Sí, bueno, es un privilegio y un placer poder compartir con todos ustedes las reflexiones del doctor Pereira. Sin lugar a dudas, le agradezco, doctor, que esté con nosotros, y sobre todo también a nuestros anfitriones un merecido reconocimiento por abrirnos las puertas y poder compartir con nuestros compañeros y amigos estas charlas que sin lugar a dudas nos van a llevar a unas reflexiones muy interesantes para que en el futuro podamos, desde el lugar donde nos encontremos, poder impulsar lo que cada país de donde nosotros pertenecemos esté mejor, pero sobre todo poder lograr sumar un futuro en donde la integración global para enfrentar estas nuevas amenazas sea una realidad, y no vayamos hacia atrás en cuanto a las murallas y bloqueos entre las fronteras. Pues muchas gracias. Desde la World Future Society, una servidora, la presidenta Marilia Campos, el licenciado Martín Olavarrieta, nuestro vicepresidente. Nos sentimos muy honrados, doctor, porque nos ha hecho favor de abrir un espacio en su agenda
y darnos esta conferencia tan esclarecedora. Se nos quedan muchas reflexiones. Yo estoy segura de que nuestra audiencia tiene muchas dudas aún y se van a ir gestando unas otras. Con muchísimo gusto, quienes tengan algún comentario o alguna pregunta adicional, la quieran canalizar a nuestro correo info@wfsmexico.org, que tienen en las diferentes redes sociales. Podemos canalizar esas inquietudes ante el doctor Pereira, a quien le damos nuevamente la bienvenida y le agradecemos nuevamente. Agradecemos también la destacada participación de licenciado Abraham Serrano, quien pone también toda su experiencia y todo su entusiasmo en que este evento saliera avante. Creo que es importante reflexionar en términos de largo plazo la gran cantidad de fuerzas, de drivers, fuerzas de cambio que están indicadas y que seguirán, como ya lo mencionó el doctor Pereira, interactuando o trayendo mucha más complejidad, muchas más amenazas y todo ello confrontado con una diseminación de los nodos de poder que le presenta pues, nuevos retos no solo a los estados, sino también a las sociedades. Por eso, como ciudadanía, es importante que nos informemos, que participemos, que dialoguemos, que aportemos. Creo que esa sería también una vertiente de oposición, ¿no? Frente a esas fuerzas de cambio que por momentos no se muestran tan halagüeñas. Sin más, pues damos por cerrado este seminario web, sin antes agradecer a toda nuestra audiencia, a nuestra distinguida membresía de la Asociación Mundial de Futuros, capítulo mexicano. Muchas gracias siempre por su fiel participación y a toda nuestra audiencia, público en general, que también gustosamente se incorporó. Muchas gracias por adherirse y nos seguimos viendo en otro evento de nuestros seminarios web. Muchas gracias, buenas noches, descansen. Hasta luego.